contexto internacional. Gracias, Dani. En un ratito nada más. Ahora sí, nos metemos ya mismo en el debate. Víctor Fera, Gabriela Huiziker, gracias por venir esta noche. Gracias por la invitación. Mostrá el libro, Gabriela, que acaban de publicar. Me lo acaba de regalar a mí. Ah, pero es mío, no se lo regale porque es mío. Este es un ejemplar que le regalé a él. Ah, perfecto. Mostralo. Ese está. es el libro que acaban de publicar en la Universidad General de Sarmiento, ahí a esa cámara. Ahí está cámara. Habla precisamente sobre el impuesto a las ganancias. El impuesto maldito versus la aristocracia obrera. Un enfoque súper interesante, sociológico, que bueno, por segunda vez la Universidad General Sarmiento me sorprende con publicaciones así, muy grosas. Lamento no poder decir lo mismo de la casa de estudios que me formó a mí, la de Ciencias Económicas de la UBA, que bueno, no tiene esta producción académica, tiene directivos al parecer más dedicados a negocios particulares que a la producción original científica. Pero decime, Gabriela, ¿es para vos un impuesto justo, el impuesto a las ganancias, injusto, dañino, distorsivo? A ver, en este libro que escribimos junto a Damián Corral, donde presentamos una investigación que llevamos adelante para mostrar el conflicto sociopolítico en torno del impuesto a las ganancias, fundamentalmente entre 2012 y 2016, lo que presentamos es la posición de los distintos actores que entraron en una relación confrontativa con el gobierno, en particular de aquella porción de los sectores sindicales y gremiales que representaban a los trabajadores mejor pagos en términos relativos de la Argentina y que, por supuesto, digamos, con una conjunción de elementos que tiene que ver con un mínimo no imponible que fue retocado por los distintos gobiernos durante el milenio actual, pero que no se ajustaba en relación con la inflación, siempre quedaba más abajo de la inflación, un aumento de los ingresos paritarios o de las paritarias que permitió un aumento salarial de los trabajadores y un congelamiento de escalas y alícuotas, como bien vos mencionaste, hizo que cada vez más trabajadores empezaran a tributar este impuesto. Pero ahí, sí, tenemos el dato en una de las placas, el que muestra la proporción de los trabajadores cada año desde 2003, Rodo, que pagaban ganancias. Porque vas a ver cuál es el punto de inflexión. Se nota muy claramente en el gráfico de cuántos pagan ganancias, que seguro tenés para mostrar. Lo vas a ver porque aumenta muy bruscamente hacia el año... No, este no. El de la cantidad de alcanzados. Estamos medio de pie cambiado hoy, Pablo. El otro, el que dice la proporción de cada barra, bueno, ese es el que quiero mostrarles porque llega al 29% en 2013 y en ese momento, claro, estalla el conflicto de una manera inequívoca. Sí, ¿no? y de una manera, digamos, que no tiene registro en la historia social argentina ni sindical de la Argentina. Claro, bueno, esto se vio muchísimo. Ahí está, mirá. Se ve muy nítidamente acá. En 2003 era un 10% de los trabajadores que pagaban ganancias. Después eso va aumentando. También aumenta, fíjate cómo aumenta la cantidad de empleados en relación de dependencia durante aquel primer kirchnerismo, ¿no? Los dos primeros, hasta el 2011. Después de 2011 a 2015 se mantiene, aumenta un poquito la cantidad de trabajadores alcanzados, pero en el medio llega a ese 29,5%. 1 de cada 3 pagaban ganancias. Y claro, Hugo Moyano en ese momento empezó a hacer huelgas, ¿no? Claro, porque este es un punto interesante que vos marcas, digamos, durante el kirchnerismo los trabajadores vieron aumentar sus ingresos reales y nominales, algunas veces más nominales que reales, pero también aumentó el trabajo en blanco, aumentó el trabajo asalariado, si bien también, por supuesto, persistió un importante número de trabajadores precarizados. Pero efectivamente esto generó con un impuesto que, digamos, no recibía una modificación legislativa, sino que eran parchados sucesivamente, que cada vez más trabajadores tributaran este impuesto. Y por otro lado, un congelamiento de escalas que generaba que con un aumento salarial fruto de la paritaria, rápidamente se pasara a pagar un porcentaje mayor de ingreso y salario en relación con ganancias. Fíjate en unos segunditos lo que decía Moyano sobre esto en 2014. Es una perversidad que le descuente parte de sus salarios al trabajador que con su esfuerzo y sacrificio quiere llevar un pedazo más de pan a su casa. Es una perversidad. Y el gobierno ha sacado una medida que en definitiva hoy pagan más trabajadores que lo que pagaban con el gobierno anterior. Bueno, esto repito, lo decía Moyano, en ese momento muy enfrentado. Mirá las vueltas de la vida. Mañana Moyano se va a sentar
en la mesa de sindicalistas en el acuerdo de precios y salarios, ya aliado, ahora sí, con Cristina a través de Alberto Fernández y del Frente de Todos. Cristina Fernández de Kirchner, en su momento, reaccionó de manera muy confrontativa con esta clase de movilizaciones. Fíjate lo que decía en un acto oficial sobre esto, en aquel momento también. Hay actitudes que cuesta entenderlas desde la lógica gremial. Los principales beneficiarios de ese proyecto están tratando de pinchar el bote con la lógica del escorpión. La verdad, no lo entiendo, salvo que haya algo más que cuestiones gremiales, salvo que haya más que cuestiones políticas. No se arman porque la gente tiene hambre o porque la gente tiene un problema, sino porque tal vez, bueno, les parece que es una injusticia contribuir con algo de lo que ganan para que podamos seguir sosteniendo las obras públicas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Podamos seguir sosteniendo los subsidios que permiten colocarnos a la industria y a nosotros competitivamente frente al mundo. Lograr los recursos para pagar la deuda que otros armaron de argentinos y de extranjeros. Lograr los recursos para pagar a nuestros jugadores. Bueno, ese era el tono de la discusión en ese momento. Hoy, Sergio Massa, dentro de la coalición, lo que hace es sacar este proyecto de ley para beneficiar a ese sector que en ese momento se enfrentaba así de duramente con el entonces gobierno kirchnerista. Volvió al gráfico de la cantidad de alcanzados. Porque esto lo explica todo. En 2013 se llega a ese pico, se agota la mejora salarial real que le venía generando el kirchnerismo a los trabajadores y entre 2013 y 2015 se alivia la situación de más de la mitad de ellos. Pero claro, ya para ese momento estaba Macri haciendo campaña con spots como este que vas a escuchar a continuación, donde prometía que ningún trabajador en su gobierno iba a pagar ganancias. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. ¿Cumplió Macri con esa promesa? Bueno, lo acabas de ver en el gráfico. No cumplió. En 2019 pagaban 23,2% de los trabajadores, que eran menos que en 2015 porque se habían destruido esa cantidad de puestos de trabajo, entre ellos 100.000 empleos industriales, que eran muchos de los que pagaban ganancias, ¿no? De los mejor pagos del país. Bueno, en ese conflicto se desenvolvió la política de los últimos 10 años y ahora vuelve a aparecer en un contexto muy, pero muy diferente. Un contexto de restricción fiscal tremenda, un contexto de poder adquisitivo muy deprimido y de precios que vuelven a amenazar con subir más que la pauta inflacionaria. Hablo de precios y lo mira usted, Fera. ¿Van a seguir subiendo a este ritmo los precios? No, los precios se comportan así de acuerdo a varios índices. Uno de ellos es lo que se devalúa, otros fueron los mercados internacionales, que fueron muy importantes los aumentos, que si bien fueron muy importantes los aumentos de los precios commodity en el país, le hizo mucho bien al país, porque antes entraban $100 y ahora por la misma mercadería van a entrar 160, 170 dólares. Pero entre esto y la devaluación hizo que los commodities subieran de precio demasiado y hubo rubros que sí, que se sintieron muy afectados y otros no tanto. En enero, usted no sé si vende frescos en Maxiconsumo, no, carne creo que no. Carne no. Bueno, porque en enero siguió subiendo la carne a pesar del acuerdo de precios. Sí. El acuerdo de precio es tan mínimo el volumen que hay que lamentablemente no llega a todos y aparte está dirigido a un público de mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque están las grandes cadenas, que están en las grandes urbes. Y la verdad que la gente que más necesidad tiene está en el almacén de la esquina de tu barrio, o sea, o en La Matanza, en Berazategui, en Hurlingham, en donde vos quieras, pero no están en las grandes urbes. Son los que no tienen posibilidad de salir a comprar a esas grandes cadenas. Bueno, muy interesante. Espérame ahí, Fera. Sí. De esto precisamente viene a hablar Mauro Fulco.
se fue ahí, fue exactamente al almacén de la esquina de tu barrio. Bienvenido, buenas noches, Mauro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ale. Buenas noches a los invitados también. Viene con anillo al dedo lo que decía Fera, porque justamente fuimos a ver esa realidad, la realidad de los que compran sobre todo con la tarjeta alimentaria. Absolutamente. Estuvimos en Berisso, precisamente. ¿Por qué fuimos a Berisso? Fuimos a Berisso porque buscábamos una asociación de almaceneros que permitiera a la gente que compra o los usuarios de la tarjeta alimentar algunas facilidades. Y en este caso fuimos al centro almacenero de Berisso, les ofrecen un 10% de descuento en cada una de sus compras. Mirá. Y fraccionar el monto de la tarjeta alimentar. ¿Qué significa esto? Que no tienen que gastar todo de un saque, lo pueden hacer en varias compras sucesivas. Bueno, la tarjeta alimentaria acaba de ver aumentado el monto que se recarga por mes en un 50%. Y uno diría, buenísimo, eso está por encima de la inflación, que dio 36,1% en 2020, pero lo que pasa es que los alimentos subieron 45% en 2020. En números, una mamá con un hijo cobra 6.000 pesos de tarjeta alimentaria y con 2 hijos cobra 9.000. Decíamos, estuvimos con los almaceneros, con el almacén de barrio, de a pie, con el mismo que padece las mismas situaciones que tienen sus clientes. Ricardo tiene el almacén desde el año 1989 y Carlos desde el año 1978. Mirá. Y hay una constante que los dos contestan y es indiscutible. Les pregunté si a lo largo de todos estos años de trabajo y todos estos años de Yugarla, alguna vez los precios habían bajado. Adivinar que me contestaron. Que no, obvio. Que no. Vemos el informe. Las cosas ya hace un par de meses están, no te voy a decir fuera de control, pero no se ve un compromiso verdaderamente de quienes los proveen a los otros de mercadería en darnos una mano para no llevarle cada vuelta de los mayoristas una mala noticia a nuestros clientes. Ricardo, ¿usted acepta tarjeta alimentar? Sí. ¿Entramos? Sí, cómo no. Los supermercados propios nuestros, no son tantos los grandes, se preparan ya cuando saben que va a ser el tercer viernes para esperar a la gente con la mercadería que más o menos ya saben que lleva principalmente la gente. ¿Qué lleva la gente? Y la gente normalmente por ahí llevan dentrífico, llevan jabón, que es lógico, y después llevan principalmente aceite, que hablo en el nivel almacén, ¿no? Aceite, fideos, salchichas, hamburguesas, para no dar la marca, hamburguesa, y todo lo que está más o menos en buen precio en general. Vos tenés que calcular que todo, si vos gastabas 1.000 pesos, ponele en X cantidad, lo mínimo hoy en día, por más que hagamos milagros nosotros, gastaste 1.150, una cosa así. O sea, de mínima yo resigno un artículo. Si antes si con 1.000 pesos me llevaba 10, ahora me llevo 9. O pagar ese porcentaje. Las subas son impresionantes, cada vez que hay un movimiento. El primer momento cuando fue con el tema del dólar, que llegó a pisar el blue, los 190 pesos, te venían y te decían todos, mirá, te aumentó el dólar, venían aumentando el 10, el 15, el 20. ¿Subió la leche? Sí. ¿Subió el aceite? Sí. ¿Subió la yerba? Sí. ¿Subió el azúcar? No, el azúcar está ahí. Bien. ¿Subió la harina? Un poco, sí. ¿Subió la harina? ¿Subieron los fideos? Y en general tenés que caminar para buscar una. Ahí sí, ¿ves? Llegás a una segunda y hasta tal vez una tercera marca no tan conocida. Ahora aumenta la nafta aumentó el 1% y esta semana 1%, por ejemplo, que fue el último aumento. Ya esta semana todos los que vinieron a traerme mercadería, todos mis proveedores, como mínimo, lo mínimo, el 7%, el 5%, en todos los rubros. En general todo ha subido. Han subido las galletitas, que eso sí también lleva a la gente con la tarjeta alimentaria. Me parece que es más fácil preguntarle qué es lo que no subió, ¿no? Sí, y que tengo que hacer memoria para poderte decir eso. Porque dice, no puede ser que si a mí me dieron, que yo sigo cobrando lo mismo que cobraba hace 6 meses la mayoría, la mercadería haya aumentado en estos últimos 6 meses entre un 30 y un 40%. Hay un malestar en la gente. Acordate que acá hablan como si estarían en la cocina de su casa, porque los conocemos, yo sé el cumpleaños de uno, cómo se llama el otro, el nieto cuando viene, y dicen, las cosas suben y mi sueldo no sube. Queremos alguna vez ser un país, verdaderamente tendríamos que poner entre todo el hombro
Y hoy en día veo que el hombro lo está poniendo casualmente el más jodido, que es el que tiene un sueldo fijo, el que vivía de changa, ni qué decirte, y en el caso nuestro, el pequeño y mediano comercio. Qué lucidez, ¿no? Qué lucidez la de este hombre. Dice, pone en el hombro los más jodidos, Fera. ¿Es así? Es así, no tengo ninguna duda. Por supuesto, eso es lo que yo quiero explicar muchas veces, que no sé si lo explico bien o por ahí no me pongo bien. Esa gente, esos almaceneros que conocen a todos sus vecinos y que saben lo que están padeciendo, esos almaceneros pagan 2 veces ingreso bruto. ¿Por qué? Porque es hermoso, porque pagan 2 veces ingreso bruto, porque lo paga el mayorista cuando lo vende y lo vuelve a pagar él. Entonces, mire usted que hablamos de tanto ayudar a la gente que más necesita y en definitiva ayudamos a los que menos necesitan. Bueno, de eso justamente, sí. De eso justamente se trata la discusión del impuesto a las ganancias. Vuelvo a este desglose de la población activa entre 18 y 65 años. Gabriela, vos como socióloga mirás esto y ¿cómo explicás que en todos los diarios se hable del impuesto a las ganancias que pagan 2.600.000 personas, que está mal, que lo pague tanta gente, que hay muchos sueldos que lo pagan y que no son las personas de ingresos más elevados? Pero fíjate lo que es esto. Acá, si lo mirás en detalle, ves abajo en la pirámide gente muy desfavorecida, ¿no? 2,5 millones de desocupados, 4,5 millones de informales. Hay muchos que están también inactivos y que entraron en la inactividad, se cayeron de esta estadística porque ni siquiera salen a buscar laburo, pero en algún momento van a salir a buscar laburo, ¿no es cierto? Bueno, que se hable tanto del impuesto a las ganancias tiene que ver con que el impuesto a las ganancias se convirtió en un conflicto sociopolítico de envergadura que por supuesto rebotó en los medios de comunicación, se amplificó en el debate parlamentario, en el debate de las campañas electorales y en el conflicto que tomó la calle entre 2012 y 2015. Por lo tanto, esto de seguir hablando del impuesto a las ganancias es en parte por todo ese conflicto que nosotros o que la Argentina ha vivenciado y experimentado sin duda en años anteriores y por la capacidad de peso y de presión que tienen aquellos trabajadores ligados a sindicatos con capacidad de presión política respecto de este tributo. Pero es cierto, cuando uno habla de los que tributan ganancias, también tiene que mirar, bueno, cuáles son los salarios promedios en Argentina y el salario mínimo que cobran muchísimos trabajadores. No solo mirar ese porcentaje más alto de la pirámide que cobra más salario en términos relativos, sino que poco cobra mucha gente también en la Argentina, digamos. No solo mirar para arriba, sino también mirar para abajo. Fera, en sus negocios, en los maxiconsumos, ¿empezó a ir el minorista también a la búsqueda de precios? El público justamente? consumidor, diría. Sí, empezó a ir mucho público consumidor, un porcentaje, un 20%, 25% de consumidores finales, que son justamente los consumidores finales de mayor poder adquisitivo, que eran los que compraban en otros lugares de mayor recurso. Ellos se unieron y esos son los clientes hoy que van a comprar a los grandes mayoristas. ¿Por qué? Y porque se ahorran un 30%, 40%, cualquier cosa. ¿Sabe qué? Me gustaría ver esa placa que estaba recién ahí. Sí, ponela de vuelta, porque Pablo. No solo eso, el tema del impuesto a la ganancia, que lo pagan la gente que poco gana, acá está. Que es justo que los impuestos a la ganancia se paguen, pero de acuerdo a un mínimo. Desde monotributista para abajo, doméstica, todo esto, la gente que menos gana son las únicas que pagan impuestos. Desde formal, los puestos formales, porque los demás son empleadores, son empresas, y los impuestos, cuando yo lo escucho a los empresarios, por ahí me voy de acá diciendo que soy un empresario, me van a decir que no, pero los empresarios hablar de que pagan impuestos. Y yo digo que los impuestos no los pagan los empresarios son recaudadores de impuestos. Usted viene, yo le vendo este teléfono, le facturo el teléfono, le cobro el IVA, le cobro el ingreso bruto, le hago las retenciones, percepciones que correspondan,
¿Y qué hago? Me doy vuelta y lo deposito en el fisco. El único que paga impuestos es este señor. Nosotros somos recaudadores los empresarios. Cuando yo los escucho que pagan muchos impuestos, recaudan muchos impuestos para depositarlo. Pero el que lo paga es el consumidor final, ese último. Sí, sí, esto es lo que decías, Loto, todo el tiempo. Que no hay posibilidades de que se pueda seguir con esa gran mentira. Las empresas en Argentina pagan altos impuestos, los empresarios no. No, los empresarios el único que paga impuestos son esos consumidores. ¿Está bien el impuesto a la ganancia? Está bien. Es razonable, es razonable. De una parte, de una suma para arriba. Discúlpame que me meta en ese tema. De una suma para arriba. Los impuestos tienen que estar dirigidos ¿a dónde? A los capitales, al patrimonio. ¿Por qué tiene que estar dirigido al patrimonio? Porque primero que al patrimonio lo tengo identificado. Lo tengo acá identificado y sé que vos me tenés que pagar 10 pesos. Estos impuestos a los patrimonios hoy están en el 30% de la realidad de lo que valen esas propiedades. Están a valor fiscal. Claro. Bueno. Entonces, seguimos hablando de pagar impuestos, los recaudadores de pagar impuestos. Esta es una de las grandes razones. De las grandes razones por las cuales que los a mí ricos nadie me pagan perdona, las industrias no me perdonan, nadie me perdona que diga esa gran verdad. Pero yo no me puedo mentir yo solo todo el día. Nos lo dijo la semana pasada Cristian Girard, el titular de ARBA. Me sorprendió muchísimo el dato. Lo que cayó la proporción de la recaudación, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, proveniente de patrimonios. Pero claro. Era en los 70 el triple en proporción de lo que es hoy, en donde rigen el impuesto que es pagar autopista, por ejemplo. Eso es un impuestazo que lo paga la gente de las urbes, porque vienen a la ciudad a trabajar. ¿Sabe cuánto vale una autopista? 100 pesos, 120 pesos. Sí, hemos hablado bastante de las autopistas del curro acá. Mi pregunta es, ¿quién paga eso? La gente de los municipios de La Matanza, de Berazategui, donde vos te guste, que entran a Capital Federal. ¿Quién lo recauda? El gobierno más rico. Última, Fera, usted no está en la mesa de pasado mañana, pero hay empresarios de su sector. ¿Puede contener un acuerdo de estas características, los precios y la inflación? Primero, quiero explicar que no me invitaron. Se ve que no es necesario que yo vaya, porque yo al gobierno le critico muchas cosas, porque cuando algo me parece que está mal y que no va a ayudar a la gente que más necesita, la voy a criticar, pero el gobierno sabe que cuenta que nosotros, producimos y apoyamos para poder entregar el mejor producto y al precio más barato. O sea que yo no tengo necesidad de estar en esa mesa, me parece. No es una obligación mía estar. Es para los empresarios que piensa el gobierno que no lo están apoyando y que están haciendo subas de medida. ¿Cree que puede funcionar? Hasta ahora nunca funcionó, Berkovich. Lo único que funciona es la ley de góndola acá. Con una ley de góndola que la tenemos y hacerla funcionar para que todos compitan. De mientras que no puede funcionar, lamentablemente no puede funcionar porque no están dispuestos a pagar ni impuestos a los capitales, ni impuestos a la riqueza, ni nada. ¿Qué van hasta querer compartir la góndola para que haya competencia y baje los precios? Fera, gracias por venir a Brote Verdes. Por favor, Gabriela Huiziker, gracias por venir a Brote Verdes.